Bienvenidos nuevamente a su programa de Ciencias y Tecnología, Química correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. En esta ocasión aprenderemos más sobre las moléculas y los diversos tipos que existen. Esperamos que puedas reconocer los aprendizajes que has adquirido en el transcurso de estas clases para que puedas comprender mejor el tema del día de hoy. De igual forma, es importante que identifiques esta información en las cosas que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y riesgos que representa su presencia en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. Antes de empezar, recapitulemos un poco sobre lo que sabemos sobre las moléculas. Anteriormente pudimos explorar el tema de las biomoléculas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y el ADN. De los carbohidratos aprendimos que son la fuente de energía de los organismos, que también cumplen una función como reserva de la misma, que tienen un papel como determinantes antigénicos y que participan en la formación de estructuras. Estos tienen una estructura compuesta de monosacáridos, monómeros, los cuales se agrupan para generar polisacáridos, polímeros. Sobre los lípidos, conocimos sus funciones de defensa, de formación de estructuras, de almacenamiento de energía, de control y nutricionales. Asimismo, conociste que su unidad estructural son los ácidos grasos. Al hablar de las proteínas, identificamos que efectúan funciones nutricionales, de control, de trabajo mecánico, de catalizador biológico, de defensa y de transporte. De igual forma, reconocimos que su unidad estructural son los aminoácidos, los cuales se agrupan para formar polímeros, como los carbohidratos. Estos aminoácidos están conformados por un grupo amino y un grupo carboxilo, los cuales se unen a otros de los 20 aminoácidos para generar combinaciones fascinantes. Para terminar este repaso hablaremos sobre el ADN. De él identificamos que el ADN está presente en todas las células y es el material hereditario que contiene toda la información genética que la célula necesita. Al igual que las proteínas y los carbohidratos, el ADN está compuesto por monómeros como unidad estructural, que en este caso se llaman nucleótidos y que a su vez están conformados por los siguientes componentes: ácido fosfórico, azúcar desoxirribosa, adenina, guanina, citosina y timina. También existen otras bases nitrogenadas llamadas bases nitrogenadas minoritarias, derivadas de forma natural o sintética de alguna otra base mayoritaria. Los átomos se pueden combinar para formar moléculas, que se mantienen unidas en formas específicas. Estos átomos pueden ser iguales o diferentes. Una molécula es la combinación química de dos o más átomos. Por ejemplo, la molécula de oxígeno es la unión química de dos átomos de oxígeno por enlace covalente no polar, el ozono T3. Y la molécula de agua es la unión química de dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno por enlace covalente polar. Anteriormente se decía que la molécula es la partícula más pequeña que conserva las propiedades físicas y químicas de la sustancia a la que pertenece. En realidad, esto es un error, ya que sería incongruente que se supusiera que una molécula de agua se comportara como un líquido. Un líquido es un estado de agregación que implica el comportamiento de un grupo de moléculas a ciertas condiciones de temperatura y presión. Desde el punto de vista termodinámico, el comportamiento de un fluido, líquido o gas es el resultado de las energías de interacción de las moléculas del mismo. Pero ahondaremos en el tema de los enlaces. Cuando el enlace lo forman dos átomos del mismo elemento, la diferencia de electronegatividad es cero. Entonces se forma un enlace covalente no polar. El enlace covalente no polar se presenta entre átomos del mismo elemento o entre átomos con muy poca diferencia de electronegatividad. Un ejemplo es la molécula de hidrógeno, la cual está formada por dos átomos del mismo elemento, por lo que su diferencia es cero. Otro ejemplo, pero con átomos diferentes, es el metano. La electronegatividad del carbono es 2.5 y la del hidrógeno es 2.1. La diferencia entre ellos es de 0.4, menor de 0.5, por lo que el enlace se considera no polar. Además, el metano es una molécula muy simétrica, por lo que las pequeñas diferencias de electronegatividad en sus cuatro enlaces se anulan entre sí. Muchas sustancias mantienen unidas sus moléculas entre sí en el seno líquido o sólido. Esto se debe, además de las condiciones de presión y temperatura, por las fuerzas de Van der Waals.
Estas se producen aún en moléculas no polares por el movimiento de los electrones a través de las moléculas, en lapsos sumamente pequeños de tiempo. Los electrones de las mismas se cargan hacia un extremo de la molécula, produciendo pequeños dipolos y manteniendo las moléculas muy cercanas entre sí. Por otro lado, en un enlace covalente polar, uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones de enlace del otro. Esto depende de la electronegatividad de los átomos que se enlazan. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos de enlace está entre 0.5 y 2.0, la desigualdad con que se comparten los electrones no es tan grande como para que se produzca una transferencia completa de electrones. El átomo menos electronegativo aún tiene cierta atracción por los electrones compartidos. Los enlaces covalentes polares se llaman polares porque al compartir desigualmente los electrones se generan dos polos a través del enlace. Un enlace covalente polar tiene polos positivo y negativo separados. El polo negativo está centrado sobre el átomo más electronegativo del enlace y el polo positivo está centrado sobre el átomo menos electronegativo del enlace. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es una molécula? ¿Cuántos tipos de moléculas conoces? ¿Cómo está conformada una molécula? ¿Qué es un enlace covalente polar? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad que debe haber para que se presente un enlace covalente polar? Da un ejemplo de enlace covalente polar. ¿Qué es un enlace covalente no polar? Da un ejemplo de enlace covalente no polar. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad que debe haber para que se presente un enlace covalente no polar? ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Por último, trata de averiguar otras moléculas que pertenezcan a los enlaces covalentes polares y no polares. Analiza todas tus respuestas. Lo que aprendiste hoy, ¿pudiste relacionarlo con algunos de los temas que hemos estudiado previamente? Escribe todo lo que observaste y acompáñalo con tus conjeturas. No olvides ilustrar tus anotaciones con imágenes o dibujos. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre las moléculas? ¿Te ayudó a fortalecer tus conocimientos previos? ¿Reconoces su relación con otros temas vistos previamente? Anota tus reflexiones en tu cuaderno, compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Si quieres conocer más, consulta otros materiales o pide ayuda a tu maestro para profundizar al respecto. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a complementar lo que sabías sobre las moléculas y sus enlaces. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.